Bienvenidos de nuevo a este canal, página de Instagram, YouTube, Facebook, si se puede, hasta donde se pueda. Entonces, estaba meditando un tema y es el pecado. Estaba meditando mucho en el pecado, porque todos pecamos, pero los pecados a veces son catalogados de diferente manera y a veces nosotros, por estar estratificando el pecado, no podemos verlo claramente como es. A veces creemos que porque siempre se nos dice que tenemos la solución en Cristo Jesús al pecado, no visualizamos lo que esto significa. ¿Qué pasó en ese Génesis 3? En ese Génesis 3, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó allí en ese Génesis 3? Pasó algo más terrible de lo que nosotros creemos. O sea, una ruptura tan grande en la humanidad, espíritu, alma, cuerpo, creación, ruptura entre los seres humanos. Ruptura primeramente con Dios, una ruptura vertical, y es una tragedia completa. Yo creo que el pecado es una tragedia completa. Estuve mirando una entrevista que le hacen a un hombre de Dios, y este hombre, ahorita le pongo el link para que la miren. Este hombre le pregunta al maestro, le pregunta a este hombre muy sabio, le pregunta por qué la consecuencia del pecado de Adán fue castigada tan duramente. ¿Por qué Dios, si es misericordioso y tan amoroso, por qué lo castigó tan duramente en el jardín? Y este hombre se enoja, como que se sale de casilla y dice: ¿perdón? ¿Dios dejó de ser misericordioso con Adán? O sea, Dios dijo que el día que comiera del árbol él moriría, y no murió, sino que Dios le extendió más la vida, le dio tiempo más sobre la tierra. Además, Génesis 3, está toda la caída. Inmediatamente el Señor atraviesa la promesa de Génesis 3:15, donde vendría el libertador, donde vendría la semilla de la mujer que daría a Satanás y que daría el pecado, e inmediatamente también da la salida al pecado. Inmediatamente también da la salida o la redención a través de la sangre, y cubre con su gracia y con pieles de animales al hombre. O sea, Dios es muy misericordioso en esta historia, y nosotros desde nuestra autojustificación lo vemos como que Dios fue muy severo al sacar al hombre del jardín del Edén, pero no fue así. O sea, es que el malo de la historia, ¿por qué termina siendo el Dios santo y poderoso o el Padre de amor, cuando el malo de la historia es el que traicionó a Dios? Es el hombre que se llenó de orgullo y se puso en el lugar que no debía. Es el hombre que se llenó de una autosuficiencia total y creó su propio reino aparte, su subdivisión del bien y del mal, su propia versión de la moralidad, y llamó a lo bueno malo y a lo malo bueno, y creó todo este imperio que vemos ahora, todo esto que vemos ahora. Y yo creo que estos tiempos últimos, final de la carrera, estos últimos años, van a ser para darnos cuenta qué pasó en Génesis 3, qué pasó cuando el hombre pecó. Yo creo que este final de la carrera es para darnos cuenta qué pasó en realidad, porque nosotros no tenemos claro eso. Nosotros no tenemos claro qué pasó allí. Por eso a veces nosotros creemos que el ser humano es bueno y que la sociedad lo corrompe un poco de cosas que creemos y que están completamente erradas. Están completamente erradas, no están ni cerca de la realidad. Y por eso todos los gobiernos se estrellan tratando de hacer leyes para gente buena que no es buena. Están tratando de sacar lo mejor del hombre sin Dios. Y toda política que tú hagas mirando hacia eso va a fracasar. Entonces ahí tenemos que entender la profundidad de la quebrada que nos metimos en Génesis 3, la profundidad de la miseria, de la quiebra, de la condenación eterna, de lo que es la muerte eterna, de lo que es la separación de Dios y de lo que es la vida en la tierra sin Dios, de lo que es vivir en la subversión de la creación, en la otra versión que hizo Adán, incitado por Satanás. Porque todo este mundo de mal es invención humana. Ese mundo de mal es todo lo mejor que pudo dar el hombre. Estamos viéndolo ahora en los últimos tiempos. Estamos viendo leyes que aprueban abortos, estamos viendo perversiones por todos lados, estamos viendo deformación del diseño original de Dios de una manera asombrosa, de una manera espantosa.
y esto va a acelerarse y cada vez más. Entonces cada vez va a ser más obvio lo que pasó en Génesis 3 y cada vez va a ser más obvio lo que pasó en el Calvario. Entonces todos los símbolos del Calvario, todas las maldiciones del Génesis 3 llegan al Calvario y se encuentran allí. Y te preguntarás por qué la maldición fue tan severa, por qué Dios introduce la muerte, por qué Dios introduce la pena de muerte al pecado, por qué Dios, y por qué si Adán podía seguir viviendo eternamente en pecado, habiendo pecado, por qué Adán podía seguir viviendo estando en pecado. Entonces, ¿por qué el Dios introduce la muerte? Y usted dice, ¿por qué es castigo tan severo? La muerte es tenaz. La muerte es muy tenaz. Entonces, ¿por qué Dios introduciría la muerte? Y ya la respuesta está en que Él introduce la muerte para podernos salvar, porque a través de la muerte es que Jesús nos salva. Entonces, Él necesitaba esa pena y todo ese juicio de muerte eterna para poder, porque el plan de Él era que Él llegara a ese punto en que lo que Él mismo lanzó de muerte cayera sobre el mismo Mesías, sobre el mismo Hijo de Dios. Entonces tenemos que entender qué fue lo que pasó en Génesis 3, qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra, tenemos que entender qué fue lo que pasó en la rebelión de Israel cuando la deportación, tenemos que entender qué fue lo que pasó con la Torre de Babel, porque estos imperios malignos se levantaron en la tierra y todo nace de esa subversión de comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y nosotros vemos como que todo está bien y a veces nosotros creemos en nuestra mentalidad de iglesia que todo está bien, o en nuestra mentalidad de sociedad utópica o de sociedad cristiana que tenemos, utópica cristiana, pensamos que todo está bien. Y ya todas las sociedades han demostrado que después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas estas cosas que hemos visto después de Vietnam, ya la utopía de sociedad cristiana no es algo real, no es algo que exista. La única nación verdadera de Dios va a descender del cielo, que es la Nueva Jerusalén, y va a ser el reino de Jesucristo. De resto estamos aquí sometidos y humillados, y ese es el punto, es humillarse, el punto es humillarse, el punto es no caminar en esa bomba egolátrica de que podemos nosotros mismos sin Dios, de que podemos hacerlo, de que lo vamos a lograr. No, es caminar con humildad. Y sí, hay que trabajar en los aspectos de la vida, hay que trabajar en poder mejorar, que los niños no se mueran de hambre en las calles, hay que trabajar en todo eso, ¿cierto? Pero con una visión clara de que el hombre no es un ser humano bueno, que el malo de la historia no es Dios por juzgar, que el malo de la historia no es Dios por traer juicio, que el malo de la historia es otro. El malo de la historia es Adán cuando come este fruto y cuando se inventa toda esta subversión de creación y que trae tanto sufrimiento a la humanidad. O sea, y vemos que mucha gente dice, ¿por qué Dios no juzga a todos los malos de la tierra? Pero cuando vemos que hizo eso en el Antiguo Testamento, luego dicen, ay, ¿por qué Dios mató tanta gente en el Antiguo Testamento? Entonces eso es una mentalidad dual que se esconde a lo que le conviene. Si Dios trajo justicia en el Antiguo Testamento, la va a traer también en los últimos tiempos, y vamos a ver cosas tenaces que van a pasar, y vamos a ver que la gente no se va a arrepentir, porque la gente está clamando, Dios trae justicia, pero cuando Dios trae justicia no les gusta, porque ellos son injustos, porque ellos están viviendo en la injusticia del sistema. Entonces, yo estaba meditando mucho en eso hace rato y quería hacer este video. Lo más importante que quiero que te quede en tu corazón es por qué Dios introduce la muerte, algo tan terrible como la muerte en la humanidad, y la razón principal es porque Él la iba a padecer y esa era la manera de salvarnos. Entonces no tengamos la muerte de Cristo en poco, no tengamos la muerte y el sufrimiento agónico de Jesús en poco, porque eso es algo eterno. O sea, Dios ya tenía esto. Por eso dice el cordero que fue inmolado desde el principio de los tiempos, porque Él introduce la muerte para podernos volver a Él, para podernos rescatar, para podernos redimir y para glorificar a su Hijo al fin de los tiempos y decir, este es el Cordero de Dios eterno. Entonces, mientras la humanidad se acaba de podrir, se acaba de ser un cadáver que hiede, está Jesucristo dándonos vida, está Jesucristo devolviéndonos, resucitándonos a la vida.
Entonces te voy a dejar el link de lo que yo vi con este predicador y en mi post de mi historia, que habla sobre el pecado, tiene todo el poder de matarme, pero la gracia de Jesucristo tiene el poder de resucitarme y de darme vida. Te bendigo y gracias por mirar este canal. Recuerda que estamos en la serie El Rapto, que no he podido terminarla porque quiero llegar a un punto exacto, a una conclusión final bien bacana con respecto a lo que dice en Lucas de la segunda venida del Señor y poder cerrar este tema con broche de oro. Entonces nos vemos. Gracias. Dale me gusta, aunque a veces lo que digo aquí no te va a gustar, pero dale me gusta, compártelo con tus amigos. Y gracias a Dios por permitirme estar en este canal, gracias a Dios por permitirme estar en las redes sociales y te bendigo. Oremos mucho por estos canales que difunden la Biblia, por estos canales que difunden la palabra de Dios. Oremos mucho por mi canal, está en Ejército Últimos Tiempos, te lo recomiendo que vayas a @Ejército Últimos Tiempos, @Vivir en Verdad. Y te bendigo, gracias por acompañarme en este en vivo.